Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de Química General 2, sección única vespertina del día 21 de abril. Eh, Vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, que es el calorímetro. Vamos a ver los cálculos. Desgraciadamente, pues como les decía ayer, pues no tenemos un calorímetro en lo que es el departamento, pero dada la variabilidad ahora de carreras que hay, pues muchas veces ustedes valdría la pena que aprendieran a utilizar un calorímetro, ¿verdad? Porque eso les va a dar lo que es las calorías de diferentes productos, ¿verdad? Y ahora, pues, ustedes saben de que en esta época debemos ser o debemos de tener una actitud que debemos adaptarnos, ¿verdad? Y a veces puede ser de que hagamos cosas que no están dentro de nuestro conocimiento, pues, pero todo conocimiento se puede adquirir, ¿va? Entonces tenemos que aprender a aprender, ¿verdad? O sea que, porque ustedes son agrónomos, no pueden hacer otra cosa. Muchas veces ustedes en las fincas, normalmente no solamente trabajan agricultura, sino que también se dedican un poco a lo que es la ganadería, ¿verdad? Y aunque no son veterinarios, pues ustedes tienen la capacidad de poder aprender, ¿va, jóvenes? Entonces, estos son los retos de este siglo XXI, ¿verdad? Que no podemos quedarnos en una sola especialidad, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos ese pensamiento para poder ser profesionales de éxito, ¿va, jóvenes? Porque a las personas que consiguen trabajos, que consiguen lo que quieren, pues son aquellos que son valientes, pues no son miedosos. Entonces, realmente eso tenemos que ver. Entonces, el día de ayer nos quedamos viendo lo que es el calorímetro a volumen constante. Ayer vimos las partes y vamos a aprender cómo es que hacemos el proceso. Se dan cuenta, aquí tenemos el calorímetro, que tiene una carcasa metálica, adentro tiene un baño de María, dentro del baño de María tiene la bomba de combustión, tiene agua, y el agua va a ser la que va a absorber el calor que se forma en la combustión de lo que estamos midiendo, y nosotros a través de la temperatura y el peso podemos calcular cuántas calorías tiene la sustancia que estamos midiendo. Así es el proceso. Bueno, entonces, a ver, léame, Alison, por favor. El calor liberado de una muestra es absorbido por el agua y por el calorímetro. El diseño especial de la bomba calorímetra permite suponer que hay una pérdida de calor o de masa hacia los alrededores durante el tiempo en que se realizan las mediciones. Como consecuencia, se dice que la bomba calorímetra y el agua en la cual se sumerge constituyen un sistema aislado. Ok, entonces, se dan cuenta ustedes de que nosotros vamos a medir la capacidad calorífica o las calorías que genera el compuesto a través del cambio de temperatura. Por eso medimos la temperatura inicial y la temperatura después de la combustión. Sabemos el peso y entonces así podemos calcular, como vamos a ver a continuación, lo que es las calorías. A ver, léame, Carlos, por favor. Debido a que no entra ni sale calor del sistema durante el proceso, el cambio de calor del sistema debe ser cero y podemos escribir. Entonces, sabemos nosotros que como es un sistema aislado, como ya vimos anteriormente, por favor pasen el link, por favor, jóvenes, que el Q sistema va a ser igual al Q cal más el Q reacción. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahí, esto, como no hay intercambio de calor, va a ser igual a cero, porque estamos en un sistema aislado. A ver, léame, por favor, Diego Alejandro. donde Qcal y Qreact son los cambios de calor del calorímetro y la reacción respectivamente así. Entonces, nosotros sabemos que Q reacción va a ser igual al menos Q cal, ¿verdad? Entonces, ya saben ustedes que el Q cal es del calorímetro y Q re es del
la reacción. A ver, léame, por favor, José Pedro. Ah, no, perdón, Hugo Andrés, léame. Para calcular QCal necesitamos conocer la capacidad calorífica del calorímetro CCal y el aumento en la que temperatura que es. Entonces, nosotros sabemos que para calcular el Qcal va a ser igual a la C-cal por el delta T. A ver, léame, José Pedro, por favor. La cantidad C-cal se calibra mediante la combustión por una sustancia cuyo calor de combustión se conoce con exactitud. Por ejemplo, se sabe que la combustión de 1 gramo de ácido benzoico C6H5COOH libera 26.42 kilojoules de calor. Si el aumento de la temperatura es de 4.673 grados Celsius, entonces la capacidad calorífica del calorímetro está dada por... Entonces, fíjense, pues, jóvenes, siempre que vamos a utilizar el calorímetro, lo primero que tenemos que hacer es la calibración. Ese dato nos va a servir para poder calcular las calorías. Entonces, en la fórmula anterior, nosotros tenemos que Ccal va a ser igual a Qcal partido T. En este caso, se dan cuenta ustedes que tenemos 26.42 kilojoules, que es lo que tiene el ácido benzoico, y 4.673 grados es el aumento, ¿verdad? Entonces, hacemos nosotros la división y eso sería el Ccal, o sea, la C de Ccal de lo que es el calorímetro, que sería 5.654 kilojoules grados centígrados. Esto puede variar, jóvenes. ¿Y cómo es que va a variar? Dependiendo de las condiciones climáticas, ¿verdad? De la humedad, también dependiendo de la cantidad de agua que tenga el calorímetro. Entonces, esas son las circunstancias por las cuales siempre cuando empezamos en el día tenemos que calibrar. Normalmente lo que hacemos es, si trabajamos en la mañana, calibramos en la mañana y si trabajamos en la tarde, volvemos a calibrar en la tarde, ¿verdad? Para tener un dato más confiable. Entonces, así es como se hace la medida. Bueno, entonces, a ver, léame Juana Pascual, por favor. Una vez que se ha determinado Ccal, el calorímetro se puede utilizar para medir el calor de la combustión de otras sustancias. Ok, entonces se dan cuenta que la ecuación anterior, pues ya nosotros la podemos calcular. A ver, léame Kenisha, por favor. Como en una bomba calorimétrica, las reacciones ocurren en condiciones de volumen constante y no de presión constante. Los cambios de calor no corresponden al cambio de entalpía. Delta H es posible corregir los cambios de calor medidos de forma que correspondan a los valores de delta H, pero debido a que en general la corrección es muy pequeña, no analizaremos los detalles del procedimiento de corrección. Finalmente, es interesante observar que el contenido energético de los alimentos y de los combustibles usualmente expresados en calorías donde 1 cal es igual a 4.184 joules se miden con calorímetros a volumen constante. Entonces, normalmente nosotros expresamos eso con calorías, no con joules, ¿verdad? Para que, digamos, estemos en una medición estándar. O sea, vamos a medir calorías, no joules. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ahí les recuerdo, jóvenes, que ya les puse ahí, ya subí la nota promedio de las tareas y la nota promedio de los exámenes cortos. Entonces, ahorita tienen 3 días para revisar que esté bien con respecto a lo que teníamos en los cuadros que le di. Yo lo revisé 2 veces de todos modos, ¿verdad? Pero para que pues, si hubiera un problema, me lo pueden reportar y lo puedo cambiar. Ya después de esos 3 días no puedo cambiar nada y la nota se quedaría así. Ahí se acuerdan que es solamente que el dato que tienen en la tabla corresponda a lo que metí yo en la plataforma de notas, ¿ok? Porque ya no se puede
Ya no se puede revisar ninguna tarea porque ya pasó el tiempo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Lick. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver el ejemplo, pues. A ver, léame, por favor, Kevin, Steven. Buenas tardes, Lick. Una muestra de 1.435 gramos de naftaleno, una sustancia de olor penetrante que se utiliza en los repelentes contra polillas, se quema en una bomba calorimétrica a volumen constante. Como consecuencia, la temperatura del agua se eleva a 20.28, de 20.28 a 25.95 grados centígrados. Si la capacidad calorífica de la bomba más el agua fue de 10.17 kilojoules por centímetro por centígrado, calcule el calor de la combustión del naftaleno sobre una base molar, es decir, encuentre el calor de combustión molar. Entonces, ahí tienen todos los datos que ustedes pueden recopilar dentro de lo que es el calorímetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular lo que es las calorías? Entonces, léame, por favor, Laura Sofía. Estrategia. Se conoce la capacidad calorífica y el aumento de la temperatura. ¿Cómo calculamos el calor absorbido por el calorímetro? ¿Cuál es el calor que generó la combustión de 1.435 gramos de naftaleno? ¿Cuál es el factor de conversión entre gramos y moles de naftaleno? Entonces, se dan cuenta cómo calculamos a través de la fórmula que ya vimos. ¿Cuál es el calor que se generó? La diferencia de temperaturas, ¿va? Que- Y luego, ¿cuál es el factor de conversión entre gramos y moles? Pues es la masa molecular del naftaleno, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces, a ver, léame, por favor, Jessica. Solución. El calor absorbido por la bomba y el agua es igual al producto de la capacidad calorífica y el cambio de temperatura, con base en la ecuación que vimos anteriormente y suponiendo que no se ha perdido calor hacia los alrededores, escribimos. Entonces, sabemos que la fórmula que vimos es que el Qcal va a ser igual al Ccal delta T. Bueno, entonces el Qcal en este caso sería 10.17, que sería kilojoules partido grado centígrado, que sería la calibración lo que es el calorímetro, ¿verdad? Y luego tenemos la diferencia que es 25.95 menos 20.28 y sale 57.66 kilojoules. A ver, háganme el cálculo, por favor, jóvenes. A ver si les sale eso. Sí, Lick. Ok, entonces con esto pues ya calculamos el Qcal. Seguimos haciendo los cálculos. A ver, léame por favor, Raúl Eduardo Cabrera. Debido a que QFIST es igual a QCAL más QREAC es igual a 0, QCAL es igual a menos QREAC, el cambio de calor de la reacción es de menos 57.66 kilojoules. Este es el calor asociado a la combustión de 1.435 gramos de de C10H8. Por tanto, podemos describir el factor de conversión como Entonces se dan cuenta que con esto ya sabemos que la energía o sea, el calor de la reacción es menos 57.66. ¿Se dan cuenta? Porque aquí tenemos esta ecuación. Qcal es igual a menos Q reacción. O sea que es una reacción exotérmica, ¿bajo? Bueno, entonces ahora nuestro factor de conversión sería menos 57.66 kilojoules por 1.435 gramos de C10H8 que se llama naftaleno. Ese sería nuestro factor de conversión que nosotros calculamos a través de los datos del calorímetro. Miren, jóvenes, como se los dije desde el inicio del curso, ¿va?
Yo lo que quiero con que ustedes me demuestren es el compromiso con el aprendizaje, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues más o menos siempre vienen los mismos, vienen a la clase, ¿verdad? Hay un montón de gente que ni siquiera se ha aparecido ni una sola vez. Por supuesto, yo tengo el control de todos, de todo eso, puedo hacer el control de cuánto han venido. Y en realidad, pues deberían de tener el 80% de asistencia. En la facultad no se toma en cuenta eso, pero yo sí lo tomo en cuenta porque a la hora de que ustedes tengan, les falte algo, un puntito o algo así, a ustedes que están aquí presentes los ayudo. A la otra gente que nunca se ha preocupado por esto, pues realmente, pues yo no les ayudo en nada, ¿ya? Entonces, realmente nosotros como universitarios éticos debemos de tratar de aprender, ¿verdad? Tenemos que estar, digamos, algunos de ustedes yo sé que les va a costar ganar el curso, y lo sé, ¿verdad? Porque en algunas áreas se han descuidado. Pero aquí están jóvenes y a esas personas son las que más felicito porque dicen, bueno, están aquí, saben que les va a costar ganar el curso, pero están tratando algo de aprender, ¿va, jóvenes? Esos son los estudiantes que necesita nuestro país. Profesionales que se esfuercen, profesionales que estén comprometidos. Pero los profesionales que nada más vean al examen, eso no, digamos, no sé si estudiaron o no, bueno, ya es problema de ellos si ganan o no. Pero como les digo yo a ustedes que están acá, que yo voy a sacar el porcentaje de último y así va a ser como los puedo ayudar, si los puedo ayudar, jóvenes. Entonces, por favor, seamos consecuentes, seamos comprometidos, ¿va, jóvenes? Que hay mucha gente que solo está, como quien dice, pasando los cursos y eso no es ético. Si nosotros criticamos a las autoridades, que hay mucha corrupción, pues también nosotros no contribuíamos a eso, ¿verdad? Debemos ser coherentes. Pues entonces los cálculos de calorímetro ahí tienen un enlace de video y el uso de la bomba calorimétrica también ahí lo tienen para que lo puedan ver. Creo que fíjense ustedes cómo es posible que pudiendo hacer los laboratorios estemos en virtual, ¿va, jóvenes? Es que no, para un científico tener un laboratorio virtual no vale de nada, jóvenes, ¿verdad? Y es donde miramos que realmente lo que es las autoridades no están comprometidas con el aprendizaje de ustedes, ¿verdad, jóvenes? Entonces, las cosas se hacen siempre solo así a la brava, ¿verdad? No pensando en que ustedes cada vez estén mejor preparados. Entonces, realmente pues, da pena, ¿verdad? Pero en mi caso personal, yo siempre he tratado de cumplir con mi trabajo, he tratado de que ustedes aprendan no solamente química general, sino que aprendan de todo en la vida, porque esa es mi misión, ¿verdad? Yo amo a la Facultad de Agronomía y amo a la universidad, por lo cual, como profesor, tengo que estar comprometido con que eh, ustedes salgan bien preparados, jóvenes, porque si no, solo estoy ganando el pisto por ganar, va, jóvenes. Y eso no es ético. Y ustedes ya conocerán algunos profesores que así trabajan, ¿no? Y a veces lo peor es que son pura lata. Bueno, entonces, sigamos, pues, jóvenes. A ver, léame, por favor, Alison. Un dispositivo más sencillo que el calorímetro a volumen constante utilizado para determinar los cambios de calor en reacciones diferentes a la combustión es el calorímetro a presión constante. Entonces, este calorímetro es el que supuestamente utilizamos en el laboratorio. Es una práctica que hacemos, que es fácil de hacer, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que acá lo que vamos a tener constante es la presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo podemos hacer a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, esto ya nos va a favorecer a un procedimiento más sencillo, ¿verdad? Pero, por supuesto, este tipo de calorímetro nos va a servir únicamente para pocas reacciones, porque esta se utiliza más para medir digamos, los procesos a nivel de reacciones. Bueno, a ver, léame, Carlos, por favor. De manera simple, un calorímetro a presión constante se puede construir con dos vasos desechables de espuma de poliuretano como su muestra. O sea, lo que se llama Duroport. Ahí se acuerdan que tienen que firmar, jóvenes, ya casi se va terminando el tiempo.
Voy a revisar cómo va el listado. Ahorita van firmando 10, faltan 2 que firman, más jóvenes. Ahí pasó Juan el, el link. Bueno, sigamos pues jóvenes. Entonces, eso es lo que hacemos en el laboratorio, ¿verdad? Entonces acá tenemos, miren, nuestro vaso de hidropor. Normalmente ponemos 2, ¿verdad? Para que esté más aislado el sistema, ¿verdad? Luego de esto ponemos un tapón, ya sea de corcho, ya sea de hule, con un agujero en donde ponemos el termómetro. Y de ahí tenemos otro hito pequeño donde vamos a meter lo que es un alambre metálico, que lo que va a funcionar es para agitar, ¿verdad? Entonces eso lo pueden mover para arriba y para abajo para que la temperatura del líquido pues esté constante. Entonces se dan cuenta ustedes que aquí lo que vamos a medir es la diferencia de temperaturas, al igual que hicimos con el otro. Solo que ahora se dan cuenta ustedes que estamos trabajando a presión atmosférica. Esa es la diferencia. Bueno, a ver, léame Diego Alejandro. Este dispositivo mide el efecto del calor de una gran cantidad de reacciones, como las utilizaciones, ácido-base y calores de disolución y dilución. Entonces se dan cuenta que sirve mucho para lo que es el análisis calorimétrico de lo que son reacciones químicas. ¿Ok? Bueno, nosotros normalmente sabemos que las neutralizaciones ácido-base normalmente son exotérmicas, entonces nosotros esperamos que aumente la temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver y dependiendo qué ácido y qué base nosotros utilicemos, pues así va a ser mayor o menor la temperatura que van a dar el sistema, ¿verdad? Y así podríamos nosotros ver que los calores de neutralización varían dependiendo de qué ácidos y bases utilicemos. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Hugo Andrés. Debido a que la presión es constante, el cambio de calor para el proceso QRAC es igual al cambio de entalpía, delta H, como en el caso del calorímetro a volumen constante. Consideramos el calorímetro como sistema aislado. Además, la pequeña capacidad calorífica a los vasos de espuma de poliuretano es insignificante en los cálculos. Ok, o sea que por eso utilizamos ese tipo de material, ¿verdad? Que es aislante. Bueno, a ver, léame José Pedro, por favor. En la tabla 6.3 se muestran algunas reacciones estudiadas con el calorímetro a presión constante. Ok, entonces vamos a ver. Acá miremos en la tabla 6.3 que es de Chan. Tenemos que el calor de neutralización del ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio es menos 56.2. El agua de ionización del agua H más y OH es 56.2 positivo, o sea que es endotérmica. El calor de fusión del agua sólida al agua líquida es 6.01. El calor de vaporización agua líquida a agua gaseosa es 44 medido a 25 grados a 100 grados centígrados y el valor es de 40.78. Bueno, luego calor de reacción entre el cloruro de magnesio y el sodio. Esta es una reacción bastante endotérmica. Tenemos lo que es, se forman 2 moles de cloruro de sodio y magnesio y tiene un valor de menos 180.2. Se dan cuenta que el valor es muchísimo más alto de todo lo que vemos. O sea que es una reacción más exotérmica que todos los demás. Eso implica que los productos que se generaron en esta última son más estables que los productos, por ejemplo, en la primera neutralización. Entonces, esos son los conceptos básicos que ustedes tienen que saber. No tienen que saberse mayor cosa, jóvenes.
Y por eso a veces los cursos no llenan las expectativas porque ni siquiera eso básico ustedes saben, ¿verdad? Porque lo primero que ustedes dicen es, el profesor no me lo enseñó, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay que tener criterio pedagógico para saber qué es importante y qué no es tan importante. Bueno, a ver, léame por favor, Juana. Una granalla de plomo con una masa de 26.47 gramos a 89.98 grados Celsius se colocó en un calorímetro a presión constante de capacidad calorífica insignificante que contenía 100 ml de agua. La temperatura del agua se elevó de 22.50 a 23.17 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de la granalla de plomo? Entonces, en este caso se dan cuenta que vamos a utilizar el agua como medio de medición de lo que es el calor específico bueno, ahorita ya no dejo entrar, nada, ya el último que entró en deshoras, ¿verdad? Entonces, a las y cuarto dijimos, a las y 20 dijimos que íbamos a ingresar, jóvenes. Ya no voy a dejar ingresar a esto, solo voy a cerrar ahorita el listado, jóvenes. Solo que fíjense que a veces también miro yo compañeros suyos que solo vienen un ratito y de ahí se salen. Y se dan cuenta que en las grabaciones queda la evidencia de quiénes estuvieron realmente, porque pues voy a grabar las voces de cada uno de ustedes. Bueno, entonces fíjense pues, tenemos nuestro sistema que son los vasos de Duroport, ¿verdad? Con cierta cantidad de agua. Tenemos nuestra granalla de plomo. Cuando decimos granalla, normalmente estamos refiriendo a una bolita, ¿verdad? A una bolita esférica. Aquí tenemos el proceso y eso es lo que tenemos que entender siempre cuando analizamos un problema. Tenemos que analizarlo mentalmente. Entonces tenemos la granalla de plomo, 26.47 gramos pesa y 89.98 grados centígrados es el calor que tiene. Acá abajo en nuestro vaso de Duroport tenemos 100 gramos de agua y tenemos esta agua a 22.50. Bueno, entonces nosotros dejamos caer con cuidado la granada de plomo, entonces se dan cuenta que ahora lo que varió fue la temperatura del agua, ahora tiene 23.17. Es lógico, ¿por qué? Porque si estaba caliente más que la temperatura que tenía el agua, pues tiene que calentarse, ¿va, jóvenes? Entonces nosotros vamos a aprovechar que sabemos propiedades del agua para poder calcular lo que es, en este caso, el calor específico del plomo. ¿Se dan cuenta? De una forma indirecta. Así hacemos muchas cosas en la vida. En la ciencia hacemos, digamos, mediciones indirectas para poder conocer otras sustancias, ¿verdad? Bueno, entonces esto es muy importante que tengan ustedes el concepto, ¿verdad? A ver, léame por favor, Kenisha. Conocemos las masas del agua y de la granalla de plomo, así como la temperatura inicial y final. Suponiendo que no se pierde calor a los alrededores, podemos igualar la pérdida de calor de la granalla de plomo con el calor ganado por el agua. Entonces se da cuenta que lo que hicimos es el calor que traía la granalla lo ganó el agua y nosotros tenemos las propiedades del agua. Entonces ahí vamos a hacer el cálculo. A ver, léame Kevin Steven, por favor. Conociendo el calor específico del agua, podemos calcular entonces el calor específico del plomo. Entonces se da cuenta que qué interesante. Y así es muchas de nuestras tecnologías científicas que utilizamos en diferentes aspectos de su carrera, ¿verdad? A ver, léame por favor, Laura, Sofía. Si se considera al calorímetro como un sistema aislado, no se transfiere calor a los alrededores. ¿Podemos escribir? Entonces sabemos que en nuestra ecuación va a ser el Q del plomo, o sea, el calor del plomo más el calor del agua va a ser igual a cero. Despejando el calor del plomo, que es lo que queremos saber, sería igual a menos el calor del agua. ¿Se dan cuenta ustedes cómo hacemos estos trucos, verdad, químicos para poder obtener datos importantes? Con sistemas sumamente sencillos, porque este calorímetro es sencillo de armar.
A ver, léame por favor, Jessica Mendoza. El calor que el agua gana está dado por Entonces, el calor del agua va a ser igual a ms por delta T. Entonces, léame por favor, Neitán. donde M y S son la masa y el calor específico y delta T, tiempo final, tiempo inicial, por Oh, tanto, temperatura, temperatura. temperatura, perdón. Ajá. Ok, entonces vamos a ver si es que ahí debería ser mayúscula, ¿va? Pero bueno. Entonces tenemos que el Q del agua va a ser 100 gramos de agua que teníamos. El calor específico del agua, 4.184 gramos, joules gramo centígrado, por la diferencia. Entonces hagan el cálculo a ver si les sale el valor 280.3. A ver, ¿les sale eso, jóvenes, sí o no? Sí, Lick. Entonces, ese sería el calor del agua. Se dan cuenta que con la ecuación primera que vimos, QPV es igual a menos Q agua. Entonces ya podemos hacer el cálculo del QPV. A ver, léame por favor, Raúl Eduardo. Como la pérdida de calor por parte de la granalla de plomo es igual al calor que ganó el agua, entonces Q- QPV es igual a menos 280.3 joules para encontrar el valor del calor específico del PV. Escribimos. Entonces ya utilizamos la ecuación también que vimos, que delta QPV es igual a ms delta T, o sea, temperatura, ¿va, jóvenes? Entonces sería, tenemos el delta QPV del plomo, que es menos 280.3, que lo calculamos. De ahí tenemos la masa del plomo, que es 26.47, S, que es lo que nosotros queremos calcular, y la diferencia 23.17 a 89.98. Se da cuenta que aquí, en este caso, nos va a salir el signo negativo, ¿verdad? Entonces eso nos va también a hacer el, digamos, diferente acá. Entonces, se dan cuenta que al despejar, entonces el 26.47 tiene que, y el 23.17, esto debe ser abajo del 280.3 joules, y me va a salir lo que es eh, S, que sería 0.58 joules gramo por centígrado. Entonces, 280.3 dividido 26.47 por 23.17 menos 89.98. Entonces, se dan cuenta que abajo me va a quedar negativo, por lo cual se va a eliminar el signo y me queda el valor que yo quería calcular, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta ustedes cómo fácilmente utilizando este sistema tan sencillo yo puedo calcular. Y así fue como al principio del desarrollo de la química se fueron generando tablas en las cuales se tenían todos estos datos que son útiles para lo que es la investigación. Bueno, miremos otro ejemplo, jóvenes. A ver, léame por favor, Alison. Una muestra de 1.00 por 10 al cuadrado ml de CHI 0.500 m se mezcla con 1.00 por 10 al cuadrado ml de NaO o 0.500 m en un calorímetro a presión constante de capacidad calorífica insignificante.
La temperatura inicial de las disoluciones de CHI y NaO es la misma, 22.50 Celsius, y la temperatura final de la mezcla es de 25.86 grados Celsius. Calcula el cambio del calor de la reacción de neutralización sobre una base molar. Entonces se dan cuenta que esta reacción es una reacción de neutralización. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que o qué tendríamos que haber hecho en el laboratorio? Bueno, entonces, primero preparo la solución de lo que es el ácido clorhídrico, punto 5, hago los cálculos que ustedes ya saben hacer y entonces preparo, en este caso se dan cuenta que son 100 mililitros, ¿ya? Y luego, pues preparo un litro, pues para tenerlo ahí. Igual también hidróxido de sodio, yo sé la concentración que quiero y quiero preparar 100 mililitros. Entonces preparo un litro de cada una de ellas y luego, ¿qué es lo que hago? Pues mido con una probeta el ácido y con otra probeta el hidróxido, que serían los 100 mililitros. Entonces ya tengo las dos probetas y lo que voy a hacer es de que ya tengo preparado mi calorímetro, que es con lo que es el vaso de Duroport. Agrego las dos soluciones. Por supuesto, mido la temperatura que tienen las soluciones por aparte, que supuestamente debería ser la misma, como dice acá, ¿verdad? 22.50 tiene tanto el ácido como el hidróxido. Entonces, luego que se agregan al vaso, se tapa y se mide la temperatura aumentó 25.86. Bueno, ¿qué significa esto? La reacción de neutralización, ¿fue exotérmica o fue endotérmica, jóvenes? Esas son las cosas que tienen que entender. ¿Cómo fue la reacción en este caso? ¿Exotérmica o endotérmica? A ver, pues chicos, Exotérmica. fue exotérmica porque aumentó la temperatura, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que la reacción de neutralización que estamos analizando es exotérmica, quiere decir de que los productos que se forman son más estables que los reactivos. Entonces, son muchas cosas las que nosotros podemos asumir con respecto a un análisis de un experimento termodinámico. Entonces, tenemos hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, producimos el cloruro de sodio, que es una sal neutra, y tenemos el agua, además del calor que se formó y que lo medimos. Entonces, a ver, léame por favor, Carlos Castañeda. Suponga que las densidades y calores específicos de las disoluciones No se le oyó, Carlos. Su micrófono no está muy bueno. A ver, léame otra vez, Diego Monterroso, por favor. Suponga que las densidades y calores específicos de las disoluciones son iguales que las del agua, 1.00 gramos por mililitro y 4.184 gramos por joules por gramos por grados Celsius respectivamente. Entonces, se dan cuenta que aquí estamos asumiendo que agua pura es muy similar a las soluciones de ácido clorhídrico. Ojo con eso. Bueno, vamos a ver, Hugo Andrés, léame, por favor. solución. Suponiendo que no hay pérdida de calor hacia los alrededores, Q-sist igual Q-dis más Q-rack igual 0, por lo que Q-rack es igual menos Q-dil, donde Q-disol es el color absorbido por la disolución combinada. Con la densidad de la disolución es de 1.00 gramos por ml, la masa de 100 ml de la disolución es de 100 gramos, así. Entonces se dan cuenta que la densidad de los líquidos pues es igual a 1, pues se puede considerar, entonces por eso puedo transformar el volumen. Entonces tenemos la fórmula que sería Q disol, que va a ser igual a MS delta T. Entonces tenemos que 1.00 por 10 a la menos 2 gramos más 1.00 por 10 a la 2 gramos, ¿verdad? Sería la suma de la masa, multiplicado por el agua, eh, tenemos 4.184 joules partido gramo centígrado y de ahí la diferencia que tuvimos en la temperatura, 25.86 menos 22.50.
Entonces, eso nos va a quedar 2.8 por 10 a la 3. Hagan el cálculo, por favor, joules. Y de ahí lo transformamos por factor de conversión, lo dividimos entre 1000 y obtenemos 2.81 kilojoules. Entonces, tienen que estar muy pendiente de qué dimensionales son las que yo les estoy pidiendo. ¿Le salió o no le salió, joven? Sí, que sí salió eso. Bueno, entonces dijimos que la Q reacción va a ser igual a la Q disolución. Entonces, Q react va a ser igual a menos 2.81 kilojoules. Entonces, ya tenemos nuestro resultado. Y ahora, por favor, José Pedro. A partir de las molaridades, dadas el número de moles de CHL como de NaOH en disolución es 1.00 por 10 a la 2 ml de disolución es. Entonces, ahora ya con los datos que tenemos, podemos hacer el cambio. Lo primero que tengo que ver es que 0.5 moles entre un litro, ¿verdad? Y 0.1 mol me queda, se dan cuenta, me queda 0.0500 moles. Miren, acá primero se dan cuenta ustedes que transformaron el 1 por 10 a la menos 2 mililitros, que no lo ponen ahí, lo transformaron en litros por el factor de conversión, ¿verdad? Que sería 1000 mililitros partido un litro. Como quieren litros arriba, sería un litro partido un mililitro, por eso les queda, en lugar de quedarle 100, les queda 0.1. Entonces, acá esos son los cuidados que deben de tener con el manejo de las dimensiones, porque no es un cálculo muy complejo, pero ustedes tienen que estar manejando lo que es las dimensiones, las dimensionales. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces nos vemos el día de mañana. Se cuida, un abrazo a todos y esperando que a ver qué pasa, ¿verdad? Porque por lo menos ya no está la Consuelo en los últimos, a ver quién es menos malo, ¿verdad? Porque el que quitaron a uno que supuestamente era bueno, a ver qué pasa. Pero como dicen ustedes, yo no confío en nadie ahora, ¿verdad? Entonces que tengan una feliz tarde, un abrazo y nos vemos el día de mañana, chicos. Se cuidan. Feliz tarde, Lick. Buenas tardes. Esta reunión. Buenas tardes, se cuidan. Nos vemos mañana.